el video de la primera parte, o sea, el video que hice con el otro curso ayer. Y ahora cuando estamos un poquito desfasados con las clases. O sea, más que desfasados estamos que yo el lunes tengo 1 hora con ustedes y 2 con el otro. Entonces avanzo más con ellos el día lunes, pero avanzo más con ustedes el día martes. Así que siempre los martes nos ponemos al día. Ahí quedamos parejitos. ¿Ya? Entonces estoy grabando, les decía, y vamos a lo que nos compete ahora aquí. Se me perdió. ¿Dónde está? Ah, aquí está. ¿Ya? La idea es que no trabajemos nada muy distinto al otro curso. Bien. Entonces, ya muy enunciado, vamos ahora de lleno al tema, que es la unidad 2. Entonces, unidad 2, unidad de álgebra, sin comillas, álgebra. ¿Ya? Alguna vez, hace mucho tiempo atrás, detallé todos los temas que vamos a ver en la unidad. Específicamente recordarles que vamos a trabajar con eh, productos notables, factorización y sistema de ecuaciones. Ya ahí se involucraba el método de Kramer, que no sé si les lo mencioné al principio. ¿Ya? Álgebra. Pero para eso falta bastante y tenemos que manejar algunos conceptos previos. ¿Ya? Específicamente, partir con lo que es un término algebraico. Soy consciente que ese contenido, ese concepto, se ve formalmente en séptimo. ¿Ya? Así que, bueno, deberían manejarlo, pero como a mí no me gusta asumir que saben nada, o sea, no me gusta asumir que sepan alguna cosa, sino que quiero ir directamente a reforzar siempre lo que necesito, vamos a trabajar con ese concepto. Ya lo vamos a explicar. Entonces, conceptos previos. ¿Qué vamos a hacerlo? A ver, creo que queda más ordenado aquí. Compartir el título, conceptos previos. ¿Previos a qué? Previos a los que corresponden a la unidad de primero medio. Ya vamos a trabajar con algunos conceptos un poco más antiguos. Así que, el primer concepto, terminaciones. Cuando hablamos de términos algebraicos, puedo partir de un ejemplo. Ejemplo, para que se los presento. Algo del estilo 5 No es solamente un número, sino que tiene una parte literal, tiene unas variables, tiene letras. ¿Ya? Aquí yo les decía al otro curso que en el álgebra, básicamente lo que uno hace es introducir al cálculo numérico variables. ¿Por qué? Porque no siempre nos va a encontrar en la vida cotidiana, en el trabajo, en el quehacer de calcular, no siempre es calcular números siempre fijos, sino que a veces podemos asociar el cálculo a cantidades que pueden ir variando en el tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando en física, eh, no sé si ya habrán visto el contenido o no, pero a ver, a modo de ejemplo, algo que tienen que haber visto o verán pronto, es que cuando trabajan con las ondas y calculan la velocidad de una onda, por ejemplo, ustedes tienen que trabajar con la longitud de onda, la frecuencia, el periodo, esas cosas. Y cada una de esas cosas que yo les dije recién, velocidad, longitud de onda, periodo, frecuencia, son variables, ¿cierto? Uno las simboliza con letras. De hecho, creo que la fórmula es algo así. La velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Es tipo puras letras, es una fórmula, ¿cierto? Ustedes esto lo conocen como fórmula. Pero la gracia de esto es que cada una de estas letras o símbolos se pueden reemplazar por un número, ¿cierto? Pueden tomar el valor de un número que va variando. Eso no es fijo para todos los ejercicios del mundo. Tampoco es fijo y tampoco es fijo, va variando. De ahí el nombre de variable. ¿Ya? Por eso, para simbolizar cantidades que pueden variar, no voy a poner siempre un número. Porque si pongo un número, le estoy dando un valor fijo. Pero si pongo una letra, puedo decir, esa letra puede ser reemplazada por cualquier número. ¿Ya?
Entonces, cuando mezclamos números y variables literales, dígase literal porque lo simbolizo con letras, estamos trabajando en el álgebra. Salimos del área netamente de números y nos adentramos al estudio del álgebra, que es el trabajar, en palabras muy sencillas, con números y letras, números y variables. ¿Ya? Entonces, un término algebraico es algo así. ¿Cómo defino esto? ¿Qué es esto? Dice, es eh, toda expresión algebraica, toda expresión algebraica, suena como redundante, pero cuando hablamos de expresión algebraica, ya se lo expliqué, me refiero a expresiones que involucren números y variables, ¿ya? Números y letras, básicamente, cuyas partes, aunque lo vamos a escribir un poquito. Entonces, es el producto entre un coeficiente numérico, ¿ya? Por una o más variables literales. Por una, acá este es un concepto, coeficiente numérico, lo vamos a escribir con otro color, con rojito. ¿Ya? Es el producto entre un coeficiente numérico por una o más variables literales. Lo escribí con verde. Ahí no va a caber. A ver, junto un poquito. Por una o más, ahí sí, variables literales. Las cuales conforman. No, no se trata. Estoy puliendo un poco la definición que le di al recurso. Ya estoy un poco más ordenado a mi gusto, a mi juicio. Entonces, el producto entre un coeficiente numérico por una más variables literales. ¿Ya? Eso no es. Un término, un término algebraico se, eh, se separa de otro mediante los signos más, así con azul, tengo azul, los signos más o menos. ¿Ya? Entonces, volvamos un poco este tema. ¿Qué es un término algebraico? Como definición, es el producto, y recalcar la palabra producto, porque es decir, lo que ocurre entre las partes del término algebraico es que hay una multiplicación. A ver si hay algo en el chat. No lo sé, no. Pero hay más gente conectada, así que actualizo la lista.
Es decir, entonces, entre las partes de un término algebraico, siempre lo que ocurre, la operación que hay intrínseca en ellos, es una multiplicación. Entonces, si veo esto, 5AB, en estricto rigor, lo que estamos viendo ahí es un producto entre 5 y A y B. Es 5 por A por B. Entonces, al ser 5 por A por B, todo eso junto, multiplicándose entre sí, forma lo que es un término algebraico. A ver, quiero ver si se está viendo bien. Sí, hay un brillo intermedio, pero no molesta tanto. ¿Ya? 5 por A por B. Ahora, ¿qué es el 5? ¿Qué es A y B en esta definición? Vuelvo acá. El 5 es el coeficiente numérico, que parezca obvio, pero no está más especificarlo. Coeficiente numérico. Y AB, todo eso, bueno, A y B, ambas son variables literales. Son variables literales. Pero en conjunto las variables literales forman lo que llamamos la parte literal. Porque pueden haber varias. ¿Ya? Entonces pueden haber varias variables. Esto en conjunto lo vamos a llamar parte literal. ¿Ya? Por si lo ven ahí en el, no sé, en algún libro, de hecho en el libro de asignatura. ¿Ya? O en internet. Bien. Entendiendo eso, también podemos clasificar lo que son las expresiones algebraicas. ¿Ya? Entonces, una, a ver, otro concepto. No, no, como concepto, no, como idea. Una expresión algebraica está formada por uno o más términos algebraicos. Tilde, o bien, términos algebraicos. Lo que permite clasificarlas. Entonces, vamos a tener que las expresiones algebraicas se pueden clasificar según la cantidad de términos algebraicos que la formen, ¿ya? Que la conformen. Entonces, según la cantidad, esto permite clasificarlas. Clasificarlas. ¿Ya? Entonces, si tiene un término algebraico, tiene un nombre, si tiene dos, si tiene tres, si tiene más. ¿Ya? Entonces, ouch, eso no es una rodilla. Primer ejemplo es el monomio. ¿Ya? Monomio es aquella expresión algebraica que tiene un solo término. De ahí el prefijo, mono. Por aquí. Monomio, expresión algebraica de un solo término. Como ejemplo,
menos 3a cuadrado. ¿Ya? Fíjense bien que aquí el número, el coeficiente numérico, puede ser negativo. ¿Ya? Lo es. Menos 3 y la parte literal es a cuadrado. Como no están, fíjense bien, aquí las partes del término algebraico no están separadas por un signo, ni más ni menos. El menos está delante, no está entre medio. Así que el 3 y el a cuadrado, ambos conforman un término algebraico. Nada en el chat, vamos bien. Ya, no hay dudas por ahora. ¿Bien? Siguiente clasificación es el binomio. Tengo monomio, vamos a poner el binomio. ¿Ya? Binomio es la expresión algebraica de dos términos. ¿Ya? Esto ya les suena. Alguna vez hablamos del cuadrado de binomio, se lo presenté en clase, ¿me acuerdo? Como concepto previo, que vamos a trabajar más adelante. Bueno, ese más adelante se está acercando. ¿Ya? Y un binomio, como les adelantaba, o sea, los términos se separan siempre por signos más o menos. Entonces, un ejemplo sería 4a más 5ab cuadrado o ab cúbico. Puede ser elevado a cualquier cosa. Entonces, aquí fíjense bien que están separados dos términos por un signo más. ¿Ya? Siempre los signos más o menos son los que me separan los términos de una expresión algebraica. Entre el 4 y el a no hay ni un más ni un menos, así que todo eso es un solo término. Fíjense, 4a están juntitos, a con el 5 separados por un más. Entonces, de aquí para allá es un término, de aquí para allá es otro. Lo puedo entender así. Todo esto era un término. De aquí para acá es un término, de aquí para acá es otro. Porque entre el 5 y el a no hay separación con un signo, entre el a y el b tampoco, bueno, y el b está elevado al cubo, así que todo eso es un término y esto es otro término. Siguiente clasificación, trinomio. Siguiente categoría, más que clasificación. Ya me imagino que se entiende, ya hay cierta lógica, que el trinomio es una expresión algebraica de tres términos. Vale. Tres términos. Ay, espérate. No, tengo que, la idea es mantener un formato. Un solo, dos, tres, y esto también está bien. Términos. Tres términos también. ¿Ya? Binomio 2, trinomio 3. Un ejemplo es el siguiente. ¿Okay? Entonces, un ejemplo con tres términos sería algo de este estilo. ¿Cómo? Menos 3x, por ejemplo, ahí tengo uno, más 2xy, menos 9y al cuadrado. Nuevamente los tengo separados, perdón que me cruce, por signos más o signos menos. ¿Ya? Este signo menos no me separa nada, por eso es parte del término, es parte de ese 3. Este es un término, este está encerrado entre un más y un menos, así que todo eso es un término. Y este sería otro término. ¿Ya? Tengo tres términos, por lo tanto es un trinomio. ¿Ya? Por último, la última categoría sería el polinomio.
Uy, está algo manchado el jamón. Y se cayó. Gravedad, no juegues conmigo. Bueno, ya se desmanchará. Polinomio. No sé, a esto les suenan los prefijos, ¿cierto? Mono, por ejemplo, no sé, pues, monoteísmo, un solo dios, monogamia, una sola pareja. Bi implica dos, no se puede. Bigamia son dos, matrimonio con dos personas, o sea, con alguien casado con dos personas, y así. Tri viene de tres. Poli viene de muchos, como el politeísmo, por ejemplo. Ahí tengo una religión con muchos dioses, ¿ya? Como los dioses griegos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, los prefijos son los mismos, que se usa bien todo del griego o del latín. Ya a esta altura no manejo tanto léxico antiguo, pero son raíces antiguas. ¿Ya? Creo que es del griego. Entonces, polinomio es una expresión algebraica de más de tres términos. Más de tres términos. Ahora, en general, cuando uno habla de polinomios como concepto, involucra todo esto. ¿Ya? Como que lo absorbe todo. Pero si estoy separando en tipos y especifico que existe el monomio, el binomio y el trinomio, un polinomio lo vamos a usar específicamente para expresiones de más de tres términos. Más de tres términos. Por ejemplo, algo así. A cuadrado menos 4 de x más 5 x al cubo menos 6 a y más 11 y cuadrado menos 5 a b cuadrado. Por ejemplo, ahí tengo una expresión algebraica con 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Eso ya no se va a llamar, por ejemplo, hexanomio. No hace falta clasificarlo así. Sino que al tener más de 3, digamos, ya un polinomio. Y nos simplificamos la existencia. ¿Ya? Tengo tiro, voy a eliminar el brillo que está ahí en la pizarra. Ya. Entonces, volvemos a la clasificación. A la clase aquí. Está. No hay dudas en el chat, pero sí hay más personas. Perfecto. Ya. Eso fue la parte teórica. ¿Ya? O principalmente la primera parte que es de capacidades. ¿Ya? Con esto llamamos. ¿Para qué era todo esto? Básicamente es para poder hablar con un lenguaje común. ¿Ya? Cuando hablemos de monomio, binomio, trinomio, etc., la idea es que trabajemos con un vocabulario en común. ¿Ya? Ese es el objetivo de esto. También más de alguna vez vamos a hablar de coeficiente numérico y cosas así. ¿Ya? Entonces, todo esto es nuestro vocabulario básico. Bueno, aquí, para darle la estética, vamos a poner los términos entre sí. Para darle unidad al tema. Ahí, 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 y ahí. Se quedó chueco, no importa. Ahí está. Entonces, que quede bien claro que habían 6 términos. ¿Ya? Eso. ¿Dudas hasta el momento? El momento de preguntar. Voy a poner aquí la camarita, amiga. Saco una foto y volvemos. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? Aquí está.
La verdad es que me quedó harto más bonito que el curso anterior. Así que voy a cambiar la publicación del Instagram, yo creo. Este está bello este. No está pescando el disparador. Bueno, no importa. Volvemos entonces. Ninguna duda, nadie dice nada por el chat, tampoco por micrófono. Así que asumo que estamos ok. ¿Ya? Borro entonces todo esto, las bullies de pizarrón, y continuamos con la materia, ¿ya? Porque todo esto es vocabulario. Pero lo que más nos compete y más vamos a ocupar, para que ya sabemos hablar en un lenguaje común, va a ser empezar a operar estos términos algebraicos. Específicamente, con el concepto de términos semejantes. ¿Está cuadrado? Perfecto. No sé si se ve todo en el Meet del teléfono. Ahí debería volver a verificar eso de vez en cuando. Pero al menos sé que está justo en medio. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con términos semejantes? Otro concepto, entonces, otra idea. Diremos, en ocasiones, se me mueve mucho la pizarra. A ver si me queda más fija. Ya. Entonces, en ocasiones, las expresiones algebraicas pueden reducirse. ¿Ya? Concepto importante. Cuando hablamos que uno reduce expresiones algebraicas, se refiere a que se achica, ¿cierto? Ya lo hemos hecho varias veces con el tema de las potencias, específicamente con las potencias, que hemos tomado varias potencias y las reducimos, bueno, reducimos la expresión a una sola potencia, idealmente. Y aquí lo que busca esto es algo similar, que la expresión algebraica se achica a lo más posible. Entonces pueden reducirse si en ella hay términos semejantes, que es el concepto que quiero trabajar ahora. Si en ella hay términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? ¿O qué hace que dos términos son semejantes? Lo siguiente. Diremos que dos o más términos son semejantes entre sí, cuando comparten la misma parte literal. Cuando comparten la misma parte literal. Misma parte literal. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Para que sean exactamente iguales las partes literales, deben conseguir dos cosas. Esto incluye
que las mismas variables, bueno, esto implica, ¿no? Esto implica que las mismas variables literales variables en general, que las mismas variables tengan los mismos exponentes. Ahora entonces con color. Que las mismas variables tengan los mismos exponentes. ¿Ya? Esto es lo importante. Mismas variables, mismos exponentes. ¿Ya? Vamos con algunos ejemplos. El tema está, bueno, dice aquí se puede reducir, pero ¿cómo? Ya me falta especificar cómo se reduce. Bueno, aquí algunos ejemplos de expresiones algebraicas. Vamos a ver si los términos entre sí son o no semejantes. Por ejemplo, 5ab menos 4ab. Aquí la pregunta es, ¿son o no son semejantes entre sí? Hay uno más en el chat, conectado. Bien. Si se fijan, ambas expresiones, o ambos términos, tienen las mismas variables, A y B, y ambos están elevados a 1, o elevados a nada, así que, si prefieren verlo así. ¿Ya? Entonces, al ser así, al tener las mismas variables y elevados a los mismos exponentes, quiere decir que ambos términos son semejantes entre sí. Y la pizarra no se quiere pegar. Por lo tanto, viendo que ambas tienen mismas variables, mismos exponentes, se dice que sí son semejantes. El color azul. Son semejantes. ¿Ya? Otro ejemplo. Ahí para 3xy o 3xy más 2yx. Aquí ustedes dirán, ¿son o no son semejantes? Veamos el criterio. ¿Tienen las mismas variables? Ambas tienen la variable x y ambas tienen la variable y. Están elevadas al mismo exponente, elevado a 1 ambas, elevado a 1 ambas. Así que ambos términos son semejantes, aunque estén escritos al revés. Recuerden que dentro de cada término algebraico lo que tenemos es una multiplicación, un producto. Y la multiplicación es conmutativa. Si yo multiplico 3 por x por y, es lo mismo que 3 por y por x, es lo mismo que x por 3 por y, distintas formas de combinar. ¿Ya? Entonces aquí que sea xy o yx da lo mismo, porque ambas son las mismas variables literales con los mismos exponentes. Así que, aunque esté escrito al revés, también son semejantes entre sí. ¿Ya? Otro ejemplo. Me cruzo. Veamos. AB al cuadrado menos AB cuadrado más 7A al cuadrado B. ¿Ya? Veamos ese caso. Menos AB al cuadrado más 7 al cuadrado B. Fíjense bien que aquí tenemos las mismas variables literales. Nuevamente, tengo A y B, perfecto. Pero aquí la B está elevada a 2 y aquí la A está elevada a 2. Mismas variables, pero no tienen los mismos exponentes. Mirán, pero profe, los dos están elevados a 2. Sí,
pero es las mismas variables con los mismos exponentes. Si aquí es a, aquí también debe ser a, no al cuadrado. Si esto es b al cuadrado, aquí tendría que ser también b al cuadrado. Pero como está mezclado las variables con los exponentes, no son semejantes. Así que esa expresión con esta expresión no son semejantes entre sí porque los exponentes no coinciden. Como aquí, no semejantes. Más que nada por un tema de exponentes. Y por último, otro ejemplo, para cerrar el tema aquí de los ejemplos de que si son o no son semejantes, se me subió un poquito. Tenemos acá x más x cuadrado menos x al cubo más x a la cuarta menos x a la quinta. Aquí me imagino que es aún más claro, porque si bien tengo siempre la misma variable, es todo x, los exponentes son todos distintos. Por ende, esta expresión no tiene ningún término semejante entre sí, son todos distintos. Porque, insisto, no coinciden los exponentes. Así que aquí, bueno, ni siquiera vale la pena que lo subraye. Pero bueno, así, otra así, otra así, otra así, otra así. Son todos distintos. Es lo que más uso. ¿Ya? Son todos distintos. Así que no son semejantes. No semejantes. También por un tema de exponentes. ¿Ya? Entonces, la gran pregunta ahora es, ¿cómo se reducen los términos semejantes? ¿Cómo reducir términos semejantes? Entonces, de hecho, aquí tenemos dos casos de términos semejantes. Quiere decir que estas expresiones, al tener términos semejantes, las podría achicar, las podría reducir. ¿Y cómo? Fíjense. Tengo 5ab menos 4ab. Es decir, tengo 5 de algo menos 4 del otro. 5 menos 4 es 1. Entonces, esto lo podría reducir a que tengo solamente un ab. De igual manera, aquí tengo 3xy más 2yx, son lo mismo. Tengo 3 de algo más 2 de lo mismo. En total tengo 5. Lo que estoy haciendo, de forma como intuitiva, que ahora lo vamos a formalizar, es fijarme solamente en los coeficientes numéricos. Y con eso trabajo. Los opero como si fueran números racionales. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, que estaba leyendo lo que puse en el otro curso, lo quiero plantear un poco mejor. ¿Cómo reducir términos semejantes? Está mucho incorrecto. ¿Y qué no pasa eso? ¿Cómo reducir términos semejantes? ¿Sí? Aquí ves cómo estamos de tiempo también. No quiero pasar demasiado. Ya lo sé. Estoy más que pasado. Me aviso. Esto era hasta las 10:20. Ya, bueno, ahora quiero quitar recreo. Voy a cortar el video aquí. Y nos vemos a la vuelta, ¿ya? A la vuelta del recreo, avanzamos con esto. Chicos, les va a dar igual los 15 minutos, ¿ya? Así que nos vemos. Son las 10:25 a las 10:40. ¿Ya? Pauso el video.